Buenas tardes, mi nombre es Juliana, soy licenciada en nutrición, trabajo en el CAPS de Villaverde y básicamente vengo a hablarles hoy de algo súper importante para todas las mamás, para todas aquellas mujeres y familias que tengan bebés, porque vamos a hablar de alimentación complementaria. La alimentación complementaria es un periodo que comienza fundamentalmente alrededor de los 5 o 6 meses de edad del niño, ¿sí? Se trata básicamente de incluir o incorporar alimentos y líquidos a los niños, diferentes por supuesto a la lactancia materna exclusiva en el caso de que ese niño solo reciba pecho, o el reemplazo de leche de fórmula o leche artificial, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la alimentación complementaria justamente se la llama de esa manera porque complementa a la leche materna o las tomas de leche artificial. Significa que seguramente en el inicio tu hijo o hija va a recibir muy poquito alimento, ¿sí? Pero es necesario que comience a incluirse ese alimento porque nutricionalmente necesitamos aumentar la cantidad y la diversidad de alimentos que necesita ese bebé en crecimiento. Por supuesto que ninguna de las tomas, tanto sea lactancia materna o leche de fórmula, se modifican, es decir, se va a seguir dando y ofreciendo al niño leche o pecho a demanda, en el caso de que sea leche materna, pero se incorporan alimentos y bebidas nuevas para que el valor nutricional de lo que consume ese niño o niña sea mucho mejor y aporte nutricionalmente mucho valor. Bueno, ¿cuándo iniciar? ¿Cómo iniciar la alimentación complementaria? Es importante tener en cuenta que la alimentación complementaria o el inicio de la alimentación en los niños es mucho más amplio que solamente ofrecer alimentos, ¿sí? Se trata, o yo digo siempre cuando hablo con las mamás, de una experiencia sensorial, ¿sí? De tocar, de oler, de ver, de tener interacción con esos alimentos. Siempre decimos que con los alimentos sí se juega. Es importante que ustedes puedan ofrecer alimentos con diferentes texturas, sabores y también poder estar presentes en cuerpo y alma en el momento de la alimentación de los chicos, ¿sí? Para que juntos puedan aprender y descubrir cuáles son las texturas, los sabores que a ese niño más le gustan y cuáles son las características que debe tener ese ámbito o ese ambiente en donde le ofrezco por primera vez alimentos a mi hijo. Es importante no apurar el inicio. ¿Esto qué quiere decir? No le ofrezco ningún alimento ni bebida a mi bebé de 4 meses, de 5 meses. Si quiero iniciar, siempre lo debo consultar con mi pediatra o mi médico de controles y tampoco retrasarla, ¿sí? Es decir, a los 6 meses máximo el niño o niña ya tiene que comenzar con una alimentación complementaria. Obviamente te recomiendo que inicies con poquito alimento, ¿sí? No sobreestimemos la cantidad de alimento que va a comer ese niño, no hagas un montón de comida, ¿sí? Fraccionala, eso es re importante porque muchas veces tenemos en la cabeza que nuestro hijo va a comer medio plato de comida cuando en realidad el inicio de la alimentación complementaria es muy pequeña, quizás una cucharadita, un traguito, un sorbo, una mínima porción del plato. Con lo cual, cocina poquito, ¿sí? Y ofrece variedad alimentaria. ¿Cómo sé que mi niño o niña está preparado para recibir alimentación complementaria? Primero que nada, como decíamos recién, el tema de la edad, ¿sí? Si mi hijo o hija tiene entre 5 y 6 meses, sé que está preparado. Si mi hijo se sienta con apoyo y puede mantener erguida su cabeza, si por ejemplo se lleva cosas a la boca y el juego mano-boca está presente, si cuando estamos comiendo en una mesa familiar se interesa por algún alimento, pide algún alimento, sé que mi hijo o hija está listo para recibir algún tipo de alimento. Bueno, ¿con qué alimentos empezar? Siempre en esto tenemos como una especie de lista de grupos de alimentos que seguramente con tu pediatra los podés consultar, obviamente. Yo te recomiendo que para el inicio busques un momento del día que puedas estar, que puedas acompañar a tu hijo, ya sea tu mamá, cuidador o alguien del entorno más cercano de ese niño. Esa comida tiene que ser una comida esperada por todos, tiene que tener un tiempo adecuado, tiene que estar en un ámbito tranquilo, como les decía hace un ratito, presente cuerpo y alma. Debo poder estar con mi hijo, sentarlo en un lugar cómodo, sin distracciones, sin pantallas,
que tenga el plato a disposición, que todo alrededor de ese plato esté higienizado, ¿sí? Que no importa si se cae algo o toca con la mano, seguramente se va a ensuciar y vamos a necesitar después higienizar todo eso, pero lo más divertido de comenzar con la alimentación complementaria tiene que ver con esto, con permitirle al niño que experimente esos nuevos sabores. Y seguramente lo último que va a hacer es probarlo, pero forma parte de este proceso. Pensá que desde que el momento de la concepción, su alimentación fue a través de líquidos, y un líquido con similar, más o menos, sabor. Entonces es importante esto, que ofrezcas, que puedas disfrutar con tu bebé ese momento. Fundamentalmente ahora, hace varios años ya, se estipula y se habla de que un niño sano tiene tanto su sistema digestivo como su sistema renal preparado para recibir cualquier tipo de fruta o de verdura, cualquier tipo de carne y cualquier tipo de cereales, sobre todo sin gluten, a partir de los 6 meses, y por supuesto aceite de maíz o un aceite de una sola semilla, ¿sí? Aclaro esto porque muchas veces cuando tenemos a nuestro niño recién en esta etapa, repetimos mucho los alimentos: puré de calabaza, puré de papa, puré de zanahoria y, no sé, banana o manzana pisada. Quiero decirte que podés incorporar de a un alimento nuevo por vez, siempre que quieras y tengas ganas y se adapte a tus posibilidades y a tu cultura, sin ningún tipo de problema. Tu hijo está preparado para recibir cualquier tipo de frutas, cualquier tipo de verduras y cualquier tipo de carnes, como te decía recién, y sobre todo cereales sin gluten, polenta y arroz, para que pueda experimentar más sabores. En la medida en que vos puedas presentarle a tu hijo una alimentación más variada posible, este niño o niña va a aprender sabores más rápidamente. Si yo le hago una alimentación monótona, repetitiva, en donde solamente le doy papa, calabaza, manzana y banana, sobre todo con alimentos que son en general más dulzones, me estoy perdiendo la oportunidad de que mi hijo aprenda a comer más variado. Y muchas veces es tiempo muy valioso, porque mientras más rápido le ofrezcamos a nuestros hijos alimentación variada, más rápidamente van a ser receptivos y la van a aceptar. Entonces, te recomiendo, como decía recién, variedad de frutas y verduras, siempre que incluyas un alimento nuevo, como te decía recién, poquita porción, ¿sí? No incluyas de a 2 o a 3 alimentos en un mismo día. Probá, fíjate los días subsiguientes a incorporar esa nueva fruta o verdura, si tu niño está bien, si digestivamente no aparece nada raro, si no hay ninguna eruptiva o nada que nos haga pensar que quizás hay una alergia, ¿sí? Con los únicos vegetales que quizás tenemos que tener un poco más de cuidado son con las verduras de hoja verde, acelga, espinaca, ¿sí? Que tienen algunos componentes que a nivel renal quizás haya más tiempo, ¿sí? Además son amargos, en general los chicos no los prefieren tanto, pero para las verduras de hoja verde esperar un poquito más, por lo menos hasta los 9 meses, ¿sí? Con respecto a las carnes, también pueden estar incorporadas en los purés. Se puede trabajar perfectamente con diferentes tipos de cereales sin gluten, como te decía recién, polenta, se puede dar arroz. El arroz es importante que puedas sobrecocinarlo, es decir, hacerlo pasado, cosa de que quede una papilla, sobre todo para evitar posible atragantamiento. Entonces, todo lo que son legumbres y granos, como es el arroz, es importante que se hagan sobrecocidos y en purecitos, ¿sí? Pisados, para evitar las posibilidades de que tu bebé, tu hijo o hija se puedan atragantar. 6 meses, como te decía recién, vía libre para probar con muchos alimentos. Y algo que es súper importante que quiero destacar: no le agregues sal a tus alimentos, no le agregues azúcar a tus alimentos, no le agregues, por sobre todas las cosas, miel a tus alimentos. El sabor dulce o el sabor salado son sabores aprendidos. ¿Qué significa esto? Tu hijo no sabe lo que es comer desabrido, ¿sí? Nosotros somos los que estamos acostumbrados, los adultos, a comer con exceso de sal, con exceso de azúcar, con lo cual no lo necesitan aprender sabores naturales, aprender sabores concretos que no tengan que ver con taparlos con cosas que obviamente no necesita ahora ni va a necesitar cuando sea adulto, ¿sí? Así que los condimentos se sacan, solamente aceite, no se le agrega ningún otro tipo de condimento, por supuesto que tampoco picantes, y variedad 6 meses. Vamos por
los 7-8 meses. Bien, a partir de los 8-9 meses se puede incorporar alimentos lácteos. Ojo, el único alimento lácteo que hay que esperar y hay que tratar de controlar, sobre todo después del año, es el yogur, ¿sí? El yogur tiene características relacionadas con su composición, que a nivel intestinal y de la microbiota intestinal de los niños, que es ideal esperar, ¿sí? Hay algunos yogures maternizados que sí pueden tomarse, pero idealmente se puede incorporar quesos suaves para agregar un poco más de sabor, pero no mucho más de eso. Vamos a esperar, sobre todo con los yogures comunes y la leche de vaca, por lo menos hasta el año. Se puede incorporar alrededor también, como decíamos hace un rato, de los 7-8 meses, los cereales con gluten, ¿sí? ¿A qué decimos cereales con gluten? Todo lo que tiene harina de trigo, avena, ¿sí? Se pueden comer fideos, se pueden comer panificados. Yo siempre lo que te recomiendo es que trates de, cuando le ofreces una galletita o un pan a tu hijo, trata de que sean caseros, que se puedan hacer, que lo puedas hacer en casa, donde puedas controlar, sobre todo, como decíamos recién, el consumo de sal y de azúcar, que tenga eso. Trata de evitar alimentos ultraprocesados, galletitas con relleno, ¿sí? Porque, como decíamos, tienen mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de grasas saturadas, que lo único que va a hacer a futuro es que tu hijo solo prefiera ese tipo de alimentos y niegue quizás lo saludables, que son las frutas y las verduras. A partir del año de edad, tu hijo está preparado para incluirse a la mesa familiar. De los 6 meses al año es esa transición de la que hablamos, en donde vamos probando de un alimento a la vez y monitoreando cuáles son las características o la aceptación de este niño a los diferentes alimentos, permitiéndole que pueda elegir o pueda experimentar. Una vez que este niño comienza a ser mayor, después de los 9 meses en general y hasta que complete el año, se puede ir incorporando todo tipo de alimentos. Al año cumplido, tu hijo o hija puede incluirse a la mesa familiar, lo que significa que está preparado y listo para recibir y aceptar cualquier tipo de alimentos que la familia consuma. Yo siempre digo que tener un bebé y enseñarle a comer y alimentarse a un bebé es un poco una responsabilidad para la familia. Y redoblar la apuesta y tratar en la medida de lo posible de comer toda la familia un poquito más sano, ¿sí? En general, con lo único que hay que tener muchísimo cuidado es con la miel natural, ¿sí? No hay que ofrecerla porque es muy peligrosa para el consumo de niños, ¿sí? En general se pide que la miel no se consuma en niños hasta los 2 años inclusive, ¿sí? Para cerrar este mensaje, quiero decirte que es un proceso difícil en algunos casos. Muchas veces en esta etapa, cuando los niños empiezan a recibir alimentos, aparecen lo que se llaman neofobias. ¿Qué significa esto? Significa que muchos niños van a estar muy negados a recibir alimentos nuevos, en general asociado a colores, asociado a sabores o a texturas. Te recomiendo que pruebes diferentes texturas de los niños, como te decía recién. No te quedes solo con el puré. Probá también darle trozos grandes que tu niño pueda agarrar con la mano, que pueda chupar, que pueda desgarrar de a poquito, ¿sí? Probá con legumbres, probá con diferentes tipos de frutas y verduras. Como decía recién, es una excelente oportunidad para ampliar el abanico de sabores que hay en casa, ¿sí? Lo único importante a tener en cuenta tiene que ver con evitar, sobre todo, frutos secos en niños para evitar el atragantamiento. Sí, está absolutamente prohibido porque es uno de los casos más peligrosos de atragantamiento en niños. Todo lo que sean legumbres y granos, siempre, como decía hace un rato, bien pasados y pisados. Mucha paciencia en esta etapa. En general, hay que ofrecer, hay que crear rutinas, hay que tratar de que este niño pueda comer en el mismo ámbito, sentado en el mismo lugar, con su mismo grupo de cubiertos o platitos, que en ese momento no haya distractores, no haya momentos de tensión. Si ese niño o niña no quiere comer un día, tenemos que respetar eso que no quiere hacer. No obligo, no esfuerzo, no reto, ¿sí? Los niños regulan perfecto su hambre, saciedad, con lo cual si tu hijo o hija no quiere comer más, no le ofrezcas más, seguramente querrá después. Y además, los niños que están amamantados o que consumen
consumen leche de fórmula, al menos hasta el año, están súper bien alimentados con eso. Necesitan la complementación del alimento por el volumen de vitaminas y minerales fundamentales necesarios, pero es importante que no fuerces, es importante que ofrezcas desde el amor, desde la paciencia y siempre teniendo presente que es algo muy nuevo para ellos, muy nuevo, muy diferente, y están atravesando un montón de situaciones relacionadas con reemplazar teta por alimentos, y es algo que obviamente no quieren hacer. Te recomiendo, si necesitas ayuda, que vengas, que te acerques al CAPS, que pidas una consulta con tu pediatra, conmigo, y juntos podamos ayudarte a que los niños y niñas puedan comer un poquito más sano y que la comensalidad o la comida en casa sea una experiencia libre de nervios, libre de situaciones conflictivas, para que puedan tener una alimentación y una vida saludable. Muchas gracias por tu atención.